Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que me estén escuchando. Bienvenidos a esto que es el Grimorio de Rix. Y primero que nada, felicidades a todos y cada uno de ustedes que son fanáticos del terror. Y también si son algún visitante casual que solamente se sintieron invadidos por la fiebre de Halloween, la fiebre del terror que se vive en esta época del año, pues también seas bienvenido. Si te gusta el contenido, por favor suscríbete, dale like al video y compártelo con tus amigos para que sigamos creciendo. Ya somos más de 21,000 hijos de la luna. Muchísimas gracias, de verdad el crecimiento ha sido abismal. Jamás imaginé hace un año que fuéramos a hacer tantos para Halloween. Entonces pues muchísimas gracias en verdad. Este video, si lo están viendo en su fecha de estreno, lo estás viendo el lunes anterior al Halloween. Halloween cae este sábado 31 de octubre. Recuerda que ese día, el sábado 31 de octubre, el horario todavía está por confirmar, pero seguramente va a ser entre 4 y 5 de la tarde. Tendremos un directo aquí en YouTube, en la casa del Grimorio de Rix, para estar festejando Halloween todos a distancia. Con esto de la pandemia pues está de moda, pues vamos a estar festejando Halloween a la distancia. Vamos a estar platicando de cosas de terror, de películas, de leyendas. Voy a estar leyendo algunos relatos que ustedes me envían a mi correo. Ya saben que tenemos cita este sábado 31 de octubre. Y un día antes, el viernes 30 de octubre, voy a estar leyendo los 3 ganadores del concurso de relatos ficticios originales escritos por ustedes. Muchísimas gracias, quiero agradecerles de antemano a todos ustedes porque en verdad todos me encantaron, me fascinaron. Llegaron alrededor de, yo creo que sí fueron unos 100 relatos más o menos, la verdad no los conté, pero sí me tomó 2 días enteros leerlo. Entonces muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Si por mí fuera, pondría todos en un solo video. Tristemente les había dicho que iba a meter 3 o 4, van a ser 3 porque los ganadores fueron relatos muy largos. Entonces muchísimas gracias. Como me gustaron muchísimos otros relatos, seguramente haré algo con ellos para que no se pierdan, porque en verdad hay muchos que valen la pena que los conozca la comunidad. Entonces el plato fuerte, el Super Bowl de los relatos originales, va a ser este viernes 30 de octubre, pero en algún futuro no muy lejano voy a estar narrando uno que otro de los relatos originales que me enviaron en esta ocasión. Pero para mí todos fueron ganadores. Muchísimas gracias, en verdad me encantaron todos. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, que es el origen del Halloween, como muchos de ustedes me lo habían pedido. Esta semana trataré de hablar mucho de brujas, de Halloween como tal. Ya después hablaremos un poco del Día de Muertos, pero por ahora vamos a enfocarnos simplemente en el Halloween, la noche de todos los difuntos, o vamos a ver que tiene muchísimos nombres alrededor del mundo y que hay muchas versiones o variantes de esta tradición. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, porque aquí esta noche es la víspera del Día de Todos los Santos, en su versión cristiana. Esto ahorita les explico por qué en su versión cristiana. Y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, pronunciado, bueno, se escribe Samhain, se los pondré aquí en pantalla, pero se pronuncia Samhain. Y esto significa el fin del verano. Los celtas, que son los que inician esta tradición, adoraban a varias deidades asociadas a la naturaleza, no a un dios en específico, porque aparte era una cultura muy antigua. Ya hemos hablado de los celtas en muchas otras ocasiones, pues ellos también crean el Halloween. Pero esto, idea politeísta que tenían, cambia tras la evangelización de la parte de Europa en donde habitaron los celtas, que eran partes de Irlanda. Particularmente los celtas, la mayoría de estos pueblos estaban asentados en Irlanda. También había algunas tribus celtas en Escocia, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Holanda. Entonces cuando es evangelizado por la iglesia católica o la iglesia cristiana, pues se pierde esto politeísta. Sin embargo, el mito de Halloween se adapta a las tradiciones católicas o judeocristianas, lo mismo que pasó aquí con el Día de Muertos. Les digo, esta tradición se adaptó a sus nuevas creencias, pero no se eliminó por completo, y es aquí donde adquiere el nombre de Halloween, que es como que un modismo, por así decirlo, de la palabra en inglés o del nombre de esta nueva tradición en inglés, de esta tradición adaptada que se conocía como All Hallows Eve, pues ahora era nada más Halloween. O sea, supongo que porque la pronunciación de los escoceses, los irlandeses y los europeos de esta zona es muy particular. Durante esta celebración, volviendo a sus orígenes con los celtas, no estoy hablando aquí de la versión cristiana, sino de la versión pagana. Recuerden, pagano es todo lo que no tenga que ver con el dios de los cristianos o de los católicos, que es prácticamente el mismo. Durante esta celebración, los celtas se despedían de Lugh, que era el dios del sol. Recuerden, ellos, al igual que con las culturas prehispánicas, alababan a seres relacionados con algún elemento natural. Esto se celebraba al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. De hecho, justo hoy, yo estoy grabando esto en domingo, aunque ustedes lo están viendo el lunes. Justo hoy cambiamos de horario, entonces como que coincide muy bien. O sea, aquí sabemos que
los celtas tenían un muy buen conocimiento de la naturaleza y el funcionamiento de la tierra y del sol y todo esto. Durante esa noche, de la noche que festejaban el solsticio de otoño y despedían a este dios del sol, se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos solo por esa noche. Se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Les resulta familiar, ¿no? Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontraran su camino. Como ven, aquí podemos ver muchísimas similitudes con el Día de Muertos, con la única diferencia que el Día de Muertos se festejaba un día después, en el Día de Todos los Santos, el 1 y el 2 de noviembre. Ahí sí no estoy muy seguro, según yo en el 1 de noviembre se festeja a los niños fallecidos y en el 2 de noviembre se festeja a los adultos. Entonces, pero como ven, hay muchas similitudes. Están las ofrendas, está la luz de la vela que dirige el camino de los muertos, está el elemento de que solo por ese día o esa noche más bien los muertos nos visitaban, nuestros muertos. O sea, no estaba atribuido al terror, ni a cosas oscuras, ni a cosas paganas, ni a cosas del demonio o de los demonios, porque recuerden, ellos eran politeístas, sino que era una reunión con la gente que creemos que ya no está en este plano. Lo curioso es que la cultura de los celtas y las culturas prehispánicas jamás en la vida llegaron a cruzar palabra, de ninguna manera. Hay también muchas personas que satanizan el Halloween, aquí en México por lo menos, que dicen no lo festejen, es una pérdida de nuestras tradiciones, estamos perdiendo la cultura mexicana y es adoptar la tradición estadounidense. Y la verdad es que yo creo que no pasa nada por festejar Halloween. Este mundo ya es uno muy diferente, ya con este mundo globalizado, el Halloween pues prácticamente cada país lo ha adaptado a sus propias costumbres. Aquí en México particularmente siempre he creído que el Halloween es una antesala, como que un poco menos respetuosa y un poco más para echar desmadre antes del Día de Muertos. El Día de Muertos aquí en México, bueno, en mi casa no lo festejamos como tal, pero mucha gente a mi alrededor sí lo festejan y se lo toman muy en serio, ponen sus ofrendas, incluso en otros estados de la república van a los cementerios y literalmente hacen una fiesta ahí, como si en verdad los seres queridos que fallecieron regresan y están con ellos durante toda esa noche. De verdad, el Día de Muertos es algo muy serio y el Halloween es más como una antesala, como hagan de cuenta que es la diferencia entre la víspera de Navidad y el mero día de Navidad. La víspera de Navidad nos reunimos todos con la familia, tomamos, comemos, hacemos tonterías, y en Navidad se supone que es ya la parte religiosa, ¿no? Así que yo sí creo que hay que festejar Halloween, ¿por qué no? No daña a nadie. Además, no es como que Jesucristo haya nacido aquí en México, entonces en todo caso la Navidad tampoco sería digna de festejar aquí en México. Actualmente el Halloween es una tradición primordialmente celta, les digo, es decir, con origen celta, por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda. Les digo que la mayoría de los celtas estaban asentados en Irlanda, por lo que muchas de sus tradiciones viven ahí todavía. En Canadá también, en Australia, en Inglaterra y obviamente en Estados Unidos, teniendo este último la mayor difusión mediática y cultural de la fiesta, debido a la transmisión de usos y costumbres de los inmigrantes irlandeses. Es algo de lo que hablamos en los videos del grimorio de Cold Hollow, que era un grimorio celta y que terminó estando en Vermont, en Estados Unidos. La teoría que yo presenté en el primer video donde hablamos de ese libro oculto que habla sobre la licantropía, que es de origen irlandés, de origen celta, que nos preguntábamos cómo es que llegó a Estados Unidos, a Vermont, y mi teoría es que algún inmigrante irlandés se hizo con el diario o con el grimorio en algún momento de la historia, y cuando empezaron a inmigrar o emigrar más bien hacia Estados Unidos, uno de estos irlandeses llegó a Vermont y ahí se quedó el grimorio hasta muchos años después, cuando este periodista J.D. Thompson se lo encontró en esta tienda de antigüedades en Vermont, al norte de Estados Unidos, frontera con Canadá. Aunque claro, gracias a la cultura pop, las películas, las series, las caricaturas y todo esto, pues el Halloween ya se festeja en prácticamente todos los lugares del mundo, particularmente aquí en Latinoamérica. Halloween ya es también una fiesta latinoamericana, si lo quieren ver, por el punto de vista de la cultura pop. Esta festividad, el Halloween, volviendo a la parte celta, marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Y esto tiene que ver también con el cambio de horario, que pues en ese momento todavía no había un cambio de horario como tal. Quizá de ahí viene su conexión con los espíritus y otras cosas pues paranormales, no necesariamente negativas, pero sí paranormales, aunque en realidad solo se trataba de un fenómeno originado por la rotación y traslación de la Tierra, como ahora lo sabemos. Pero para pues los antiguos celtas que no conocían de astronomía, ellos simplemente decían, bueno, en este punto del año los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas. También la caída de las hojas de los árboles, que es algo que se da en otoño por el cambio de clima, para ellos, para los celtas, significaba el fin de la muerte e inicio de una nueva vida. Por eso también se creía que en el primer día de otoño,
los muertos regresaban a la vida. Era como una poesía, algo muy bonito de las hojas que se caen en otoño y que nacen unas nuevas, en fin, era el fin de un ciclo. La costumbre para los celtas era dejar comida y dulces afuera de sus casas a manera de ofrenda, como hacían también los prehispánicos y como se hace hasta la actualidad en México. Las velas, recuerdan que les dije que ponían velas para dirigir el camino de los muertos y que no se perdieran, pues este camino también les ayudaba a encontrar su camino de regreso con el dios Lugh, que era el dios del sol, al que estaban también alabando en este día. Cuando tuvo lugar la ocupación romana en los dominios celtas, muchos años después, la festividad también fue adaptada por estos romanos. No solo fue adaptada a las costumbres cristianas una vez que fue evangelizado este territorio, sino que también fue adoptado por los romanos posteriormente. Aunque antes de que la adoptaran, ya se celebraba en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre una festividad conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a Pomona, que era la diosa de los árboles frutales. Y se mezclaron ambas tradiciones, ¿no? Como muy parecido a lo que pasó en los territorios celtas. O sea, es muy interesante cómo muchas culturas alrededor del mundo festejaban algo muy similar a finales de octubre. Originalmente, hablando ya de otra tradición de Halloween, que es el trick or treat o truco o trato, que es esta tradición de que los niños van a pedir dulces puerta por puerta a las casas de su localidad o de su vecindario, era una leyenda popular de origen celta, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra, o sea, no solo los espíritus buenos la noche de Halloween, sino que toda clase de espíritus vagaban por aquí, también los malvados. Entre ellos había uno terriblemente y especialmente malévolo que deambulaba por los pueblos y las aldeas en esta noche, yendo de casa en casa pidiendo justamente un truco o un trato, dándole a escoger a su anfitrión. La leyenda asegura que lo mejor era hacer un trato con él, sin importar el costo que éste tuviera, pues si no pactabas con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack O'Lantern. Ahorita van a ver qué es esto de Jack O'Lantern, porque hasta la fecha es una figura emblemática del Halloween. Si no hacías el pacto con él, él usaría sus poderes para hacer un truco, en ti obviamente, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado, se te podrían tus cosechas, había pestes e incluso tu casa se podía llegar a quemar. Ahora, volviendo a Jack O'Lantern, ¿quién es Jack O'Lantern? Es un personaje del folclore popular irlandés también, o sea, con una conexión muy estrecha con el Halloween, del que hay dos principales versiones de su leyenda, y está relacionado con las míticas calabazas iluminadas de Halloween. Les dije que este personaje todavía hasta la fecha es muy emblemático del Halloween. La primera versión de esta leyenda habla de Jack como un tacaño, pero astuto, granjero que usó una cruz para atrapar al diablo. Otra de las versiones cuenta que Jack engañó al diablo haciéndole subir a un manzano y luego puso muchas cruces debajo para que el diablo no pudiera bajar y se quedó ahí atrapado en ese árbol. Otra versión del mito, que es la más popular y por la que comenzaron a hacerse en Estados Unidos y en muchos territorios del mundo estas calabazas talladas con luz dentro, es la que tiene que ver con esta leyenda. Jack, según esta última versión, estaba siendo perseguido por varios aldeanos a quienes él les había robado cuando se topó con el diablo en su carrera. Él le dijo que había llegado el momento de su muerte. Sin embargo, Jack, siendo el ladrón tan astuto que era, retrasó su suerte, tentando al diablo a castigar a los aldeanos que lo estaban persiguiendo, que además pues iban a hacer justicia, porque ellos le eran fieles a Dios. Entonces el diablo dijo, ok, te voy a ayudar, porque ellos alaban a mi enemigo. Ya saben, esto de que el amigo de mi enemigo es mi amigo, bueno, entra perfecto aquí. Jack le dijo al diablo que se convirtiera en una moneda con la cual él pagaría por los bienes robados o por lo que lo estaban persiguiendo. Y después, cuando la moneda, que era el diablo en forma de moneda, desapareciera misteriosamente, los aldeanos se iban a empezar a pelear entre sí para averiguar quién se había robado esta dichosa moneda. El diablo accedió a la propuesta, se convirtió en una moneda de plata y saltó al saco que Jack llevaba puesto, solo para encontrarse junto a una cruz en este mismo bolsillo que el ladrón también había robado en la aldea de donde lo estaban persiguiendo. Jack cerró bien su bolsillo y privó al diablo de sus poderes, y así fue como lo atrapó, y literalmente llevaba al diablo en la bolsa de su saco. En ambas versiones, Jack solo deja ir al diablo cuando éste accede a no llevarse su alma jamás. Después de un tiempo, Jack muere, como cualquier otro ser humano, pero como había tenido una vida muy pecaminosa, había sido una persona malvada, ladrona, mentirosa, pues no podía ir al cielo con Dios. Pero como había hecho este trato con el diablo, de que no jamás iba a llevar su alma, pues su alma quedó en el limbo. Así que Jack no tenía a dónde ir, fue un final bastante triste para su alma. Se preguntó cómo podría ver hacia dónde se dirigía, ya que no tenía luz alguna, y el diablo le arrojó, a modo de burla, una brasa que nunca dejaría de arder, ya que era una brasa del fuego del infierno.
Jack ahuecó uno de sus nabos, o una calabaza que era su comida favorita, y puso esta brasa infernal en su interior y comenzó a vagar eternamente sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente pudiera descansar su alma, y pues obviamente jamás la encontró y se dice que hasta la fecha sigue vagando. Entonces, este personaje pasó a ser conocido como Jack el del farol, que bueno, esto en el inglés irlandés que tiene como un toque muy especial, no es igual que el inglés de los americanos, tiene como que muchas frases muy particulares de ellos. Entonces en inglés irlandés, o sea, el nombre original del mito no es Jack el del farol, sino Jack O'Lantern, que sería algo así como Jack of Lantern, o sea, Jack el de la linterna, algo así. Como protección de los habitantes que creían en esta leyenda, surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dicho espectro, como para espantarlo. Volviendo a la otra tradición de lo que ahora es Halloween, que es el trick or treat, realmente, aunque se ha generalizado la traducción de truco en castellano, que en inglés sería trick, y trato, que literalmente es como un dulce, en el caso de, o sea, traducido de inglés a español, no se trata de un truco propiamente dicho, sino que se trata más bien de un susto o una broma. O sea, sí tiene la base en la leyenda esta de los espíritus y con Jack O'Lantern, pero hoy en día tiene otro significado. Así que la traducción más exacta de lo que actualmente es el Halloween, de lo que es el trick or treat, o dulce o truco, sería más bien como susto o dulce, más o menos, o dulce o travesura. Porque les digo, en inglés treat significa dulce, es como una golosina, no es tanto treat de tratos, es un juego de palabras. Por eso, si la persona de la casa, a quien van a pedir dulces los niños en la noche del 31, si ellos no les dan dulces, que es el trato, ellos les jugarían una broma, que normalmente es arrojar huevos, papel de baño o espuma de afeitar a la casa. O sea, aquí sería como ya una burla, una modernización del mito de Jack O'Lantern y de los espíritus con los que uno hacía tratos, solo que aquí no te lanzan una maldición, simplemente te arruinan tu casa y lo tienes que lavar al día siguiente. También esto podría estar un poco basado en una tradición neerlandesa, o sea, también de Irlanda, de la fiesta de San Martín, en la que un grupo de niños con linternas de papel van de casa en casa cantando una canción tipo un villancico que también se festeja el 31 de octubre y reciben dulces a cambio. Aquí no se habla tanto como que de los espíritus, pero es muy similar. En México también, y yo creo, ahí no estoy tan seguro, pero creo que también está como un poco influenciado por el Halloween. Aquí en México lo que los niños piden es que piden calaverita. O sea, igual van disfrazados. En la fiesta de San Martín no van disfrazados, o sea, no de cosas de Halloween, de terror. Llevan una ropa como tradicional. Aquí en México sí, los niños se disfrazan así de lo que quieran, ya ni cosas de terror. Se disfrazan de superhéroes, de princesas, de lo que ellos quieran, y van de casa en casa. Que aquí, bueno, aquí en México por la inseguridad, al menos en la Ciudad de México, no es tan común verlo en todas las colonias, nada más es como en ciertas colonias. Van disfrazados y lo que dices es, en vez de dulce o truco, dices, me da mi calaverita y ya te dan tus dulces, ¿no? A veces hay personas que te dan dinero, así unas moneditas o lo que sea, o fruta, que guácala la fruta, pero bueno, es lo que se hace aquí en México. Y según yo, esto sí ya está como influenciado por el Halloween. No sé si esto yo creo que no lo festejaban los aztecas. Esto ya es como más influencia de Estados Unidos con el Halloween. Ya para cerrar, habiéndoles presentado el origen de Halloween, el origen del trick or treat, el origen de las calabazas con una luz dentro, con la leyenda de Jack O'Lantern y todo esto, me parece intrigante que tanto el México antiguo, no quiero decir Tenochtitlan porque se festejaba en todo México, en el México antiguo, como en el territorio celta, del otro lado del mundo, y les digo, con culturas que jamás cruzaron palabra, los celtas con los aztecas o lo que fuera de mesoamericanos, jamás cruzaron palabra. Entonces se me hace muy interesante cómo el mito o la leyenda o también la tradición era prácticamente idéntica. Y tenían estos rituales que eran sumamente parecidos, al menos en cuanto al regreso de los muertos, porque según yo los aztecas no hablaban mucho del fin de la cosecha y todo esto, porque era una tierra más fértil, era una tierra que daba frutos casi todo el año, entonces no había tanto esta onda del inicio de la cosecha, ¿no? Sin embargo, sí estaba la parte del regreso de los muertos, de los seres queridos que habían fallecido y que ya no caminaban entre nosotros. Eso sí es prácticamente idéntico a lo de lo que hablaban los celtas, y les digo, jamás tuvieron contacto. Entonces eso me parece muy entretenido y muy interesante. Porque les digo, o sea, uno podría decir, bueno, es que los españoles lo trajeron y por eso en México festejan el Día de Muertos. No, y los españoles, pues sí hubo cierto contacto entre los celtas y los españoles en algún momento, antes de la colonización de México, de los europeos, pero no, porque esto ya se festejaba, el Día de Muertos se festeja en México desde mucho antes de que los españoles llegaran. O sea, que no fue una tradición el Día de Muertos que trajeron los españoles, ya estaba. Y al igual que con Halloween, se vio modificado un poco
por la presencia de la evangelización por parte de los europeos y demás. Por eso en los altares se pone la cruz, que obviamente los aztecas no ponían cruces porque ellos no creían en Dios, creían en sus dioses, igual que los celtas. Pero bueno, el punto es que los españoles no trajeron el Día de Muertos. El Día de Muertos ya existía aquí en México y lo único que se hizo fue adaptar la tradición a la cultura, a la nueva religión cristiana. Quizá la única razón por la que tengan en común este supuesto regreso de los difuntos es porque en ambas culturas, es decir, la prehispánica y la celta, al ser tan apegadas a la naturaleza y a la espiritualidad, veían en la llegada del otoño una poesía de la naturaleza que recordaba a la muerte, la vida eterna y este ciclo de la vida. Recuerden, esto es algo de los que sí hablaban los celtas, de las hojas anaranjadas, marchitas que caen de los árboles para después en primavera volver a florecer, y que era algo en lo que creían, a diferencia de la religión cristiana. Los celtas y los prehispánicos creían que la muerte no era el final, sino simplemente el inicio de una nueva vida más allá, y que en esta noche se recordaba eso y además se les daba la bienvenida a los seres queridos que ya habían muerto y que podían regresar por esa única noche al mundo de los vivos. O quizá en verdad en estas fechas, es decir, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se abre un portal como el que se habla de la Hunting Hour, que son las 3 de la madrugada. Se dice que las 3 de la madrugada, que porque Jesucristo murió a las 3 de la tarde, entonces el demonio toma esta hora de las 3 de la madrugada como una burla a eso, y que por eso a esa hora los espíritus malévolos, los espíritus de oscuridad vienen a nuestro mundo, al mundo de los vivos, porque la barrera entre nuestro mundo y el de los muertos se borra a esa hora, a la hora de las 3 de la mañana supuestamente, y ellos pueden pasar hacia nuestro mundo para aterrorizarnos, o al menos los espíritus malos. Quizá, puede ser, no lo sé, nadie sabe al 100% sobre esto, puede ser que este día, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, sí en verdad se abra un portal y esta barrera entre los vivos y los muertos se desvanezca durante estos 3 días. Después de todo, recuerden, se llama el Día de Todos los Santos, quién sabe, y hay muchas culturas del mundo que ya lo festejaban, entonces puede que haya algo de verdad detrás. Quizá tanto los celtas como las culturas precolombinas, al ser tan espirituales, sabían esto, sabían que este portal se abría en este día, y no le temían, sino que era una fecha que añoraban, una fecha que esperaban, porque eran capaces de convivir con sus seres queridos, amigos y familiares que ya no estaban con ellos. Era una manera, si lo quieren ver así, de vencer a la muerte, o de volver en el tiempo a cuando sus seres queridos aún vivían, al menos por una noche. Aquí en México, les digo, el Día de Muertos, yo hablo por México porque es mi país, es donde vivo, y donde he vivido toda mi vida, y no se relaciona el Día de Muertos con el terror, sino que es una verdadera fiesta. Incluso yo me atrevería a decir que es más grande que la Navidad para las personas que son más apegadas a las tradiciones como tal, a las tradiciones originales, que no se ven influenciadas por la cultura pop y por la globalización del mundo y todo esto, no. Para ellos me atrevo a decir que el Halloween, bueno, más bien el Día de Muertos, es un festejo incluso mayor a la Navidad, y que de verdad festejan en grande con toda la familia, con esta típica familia mexicana que es enorme, que se juntan los tíos, los primos, los tíos segundos, no sé qué, son familias gigantescas, se lo toman muy muy en serio. Y como conclusión, yo solo les quiero decir, amigos, que no satanicen Halloween, recuerden y honren a sus muertos a su manera y disfruten del terror, que es lo que tanto nos gusta y lo que nos reúne cada semana aquí en el Grimorio de Rix. Vamos a convivir, vamos a festejar, pongan su ofrenda si es en lo que creen, si no, simplemente festejen como yo Halloween, viendo películas de terror, viendo videos de terror en YouTube, de la manera que ustedes quieran, pero no satanicen las fiestas, simplemente es una celebración, ¿ok? No se enojen. Ahora quiero que me dejen aquí en los comentarios cómo festejan ustedes, hijos de la luna, el Halloween o el Día de Muertos en su caso. Si son de Latinoamérica, me encantaría saber cómo festejan el Día de Muertos o el Halloween, también si es que lo llegan a festejar en países como Colombia, Ecuador, Chile, e incluso sé que tengo muchos seguidores de España. Por favor, déjenmelo aquí abajo y tal vez implemente algunas de esas tradiciones a mi estilo de vida en estas fechas. Tal vez si son de otros estados, si no son de la Ciudad de México, si no son chilangos, citadinos como yo, quiero que me dejen por favor en los comentarios cómo festeja su familia. ¿Son de los que van al cementerio a cantar y a tomar con los muertos? En fin, por favor déjenmelo saber porque tengo muchísima curiosidad. Si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si les gustó, no se pierdan ni un solo video. Recuerden, hay 4 videos a la semana en este canal, incluyendo el podcast de los miércoles. Les voy a hacer un pequeño anuncio en el directo, así que no se lo pierdan. Además de estarla pasando bien, les voy a dar un pequeño anuncio. Recuerden, nos vemos el sábado 31 de octubre aquí en YouTube en un directo. Síganme en todas mis redes sociales y sin más que decir, esto fue el Grimorio de Rix y el origen del Halloween. Nos vemos en la oscuridad.